Le damos la bienvenida una vez más a este rincón de lecturas y narraciones de la Biblioteca Pública Municipal, presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Y hoy tenemos el agrado de encontrarnos con Luisa Pelufo, escritora de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Luisa? Muy bien, ¿cómo te va, Darian? Gracias por invitarme. Gracias a vos y bueno, estamos para conocer a los escritores y escritoras de nuestra ciudad y arrancamos con una pregunta que comúnmente le hacemos a los escritores y escritoras que tiene que ver con el inicio de su tarea, de su práctica, de su trabajo, que tiene que ver con la lectura, cómo se iniciaron, si uno puede remitirse a algún momento, a algún recuerdo en el momento en el que se iniciaron en la lectura y se hicieron lectores. Sí, como no te voy a contestar porque, bueno, vos me pasaste más o menos un poquito la idea de las preguntas, ya me anoté una machete para no olvidarme, pero esta te la contesto sin tener que leer nada. Mira, yo cuando pienso en los inicios de mi proceso de lectura y de escritura, lo que me viene a la cabeza es una biblioteca enorme que había en mi casa. En una época, en los años 50, cuando yo era chica, que recién empezaba la televisión. Entonces, y no había en todas las casas. En mi casa hubo mucho después una televisión y por supuesto que no había ninguna de estas maravillosas redes sociales que ahora, como comunicación a través de redes, ¿no? Con WhatsApp, con mail, bueno, nada de eso existía. Entonces, los chicos y los grandes teníamos otras posibilidades para entretenernos, digamos. En mi caso, nosotros hacíamos mucha vida al aire libre, lo cual te vuelve muy observador, muy observadora. Y después, bueno, recurrir a esa biblioteca que yo no tenía ningún tipo de condicionamiento. A mí mis padres me dejaban que yo leyera lo que quisiera. Por supuesto que muchísimos libros que había ahí me aburrían porque eran para adultos. Y otros libros que leía un poquito y los dejaba, y otros que me encantaban. Además había mucho libro ilustrado con obras de arte. Había, me acuerdo, unas diccionarios de Larousse enormes en francés, que yo no entendía lo que decía, pero tenía unos grabados divinos. Y bueno, yo me entretenía horas. En ese cuarto había un piano grande de cola y yo me metía abajo con un libro y era como que estaba en mi casita. Y bueno, un poco eso será la manera de cómo uno llegaba a la lectura, ¿no? Era una forma de llegar. Y después, bueno, no me acuerdo qué otra cosa más me preguntaste. No, por lo que decís, tenías a disponibilidad libros, sí. No había un rol especial de un mediador que si te incentivara, te insistiera en la lectura, sino que fue algo que vos ya tenías a mano. Y ya tenía porque ya estaba ya era parte de mi familia, de mis papás y mi mamá, que eran muy buenos lectores. Para mí la lectura era una cosa como incorporada familiarmente, ¿no? Y leía todos los libros también que se leían en esa época, las chicas y los chicos, ¿no? Mujercitas, todos los libros de Salgari, de Julio Verne, todo eso se leía. En mi casa no había ningún freno. Y otra cosa interesante, te cuento, también había, en mi caso, una colección de discos de tangos, excelente, que era de un hermano mío que me llevaba como 10 años, y eran tangos de Gardel, de Magaldi, canciones de Corsini, y eran de colecciones esos tangos. Bueno, y yo me acuerdo que me pasaba las tardes, cuando terminaba la tarea, escuchando esos tangos, porque los tangos cuentan historias, son todas historias trágicas, pero bueno, son cuentos, son relatos. Y me acuerdo que me impresionaba mucho, que era la muchacha del circo, y no sé, había justo al 31, era otro también, que yo los oía así como, hizo un radioteatro. Y eso también fue una escuela.
después también estaban más parecidos, si querés, a lo que uno puede ver ahora a los chicos, las historietas, los cómics. Eso también a uno le atraía muchísimo porque era como el anticipo del cine, ¿no? Con los fotogramas, o seguías la historieta. Y esas eran las cosas con las cuales yo por lo menos disfrutaba de chica. Bueno, Luisa, ¿y en algún momento creíste que ese desafío de encontrarte con la lectura se transformaba en tus propios escritos? ¿En qué momento dijiste, bueno, puedo ser escritora, me animo a escribir, publico lo que escribo? ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno, te voy a contar una cosa que es muy graciosa, porque yo de chica, cuando leía, por ejemplo, Mujercitas, esos libros, decía, bueno, no debe ser tan difícil escribir un libro como esto, mirá que... Qué modesto. Qué modesto. Entonces, lo único que trabajo, tantas palabras, ¿no? Como que me daban la fiaca desde el punto de vista físico. Bueno, y después, porque se ve que yo lo había inventado ya historias de esa época, no escribiéndolas, pero imaginándolas. Y después, bueno, la adolescencia, que es cuando uno empieza, viste, tiene una sensibilidad muy a flor de piel y es que empieza a escribir como textos que podrían ser poemas o que uno cree que son poemas. Y ahí empezó, y además me empecé a conectar con amigas y amigos que también les interesaba la escritura. También me interesaron mucho las artes visuales. De hecho, yo estudié en la Academia de Bellas Artes y eso también fue un incentivo, ¿no? Porque la imagen y la palabra están ligadas. Así que por ese lado prosperó, digamos, mi vocación, ¿no? Hasta que, bueno, ya eso se hizo un poco más, digamos, más sistemático. Yo también trabajé en periodismo en Buenos Aires y eso fue diría que un entrenamiento muy grande, porque no podés explayarte todo lo que querés, sino que tenés un cupo determinado de espacio y de palabras, y yo tenía que fabricar informes, porque no había Wikipedia, entonces yo tenía que, mi trabajo era como notera, tenía que buscar la información para determinado tema que después lo redactaba un redactor, que era una persona conocida y que firmaba. Entre esos redactores que recuerdo estaba Paco Urondo, por ejemplo, en la revista Panorama, o Hellman, también ahí, en Editorial Abril. Y bueno, y había que darles un informe bien hecho, con la síntesis necesaria. Bueno, eso fue un entrenamiento formidable, pero formidable. Porque si uno no tiene tendencia a explayarse cuando empieza a escribir, ¿no? No sabe controlar, digamos, qué es lo importante ahí. Bueno, eso me enseñó mucho. Y bueno, yo seguí escribiendo, empecé siempre con poesía. Cuando vine a Bariloche tenía un primer libro de poesía recién editado que se llama Materia Viva, que tuvo un espaldarazo muy grande porque un crítico de literatura muy importante de ese momento, que era Enrique Pesoni, que trabajaba en Sudamericana, me escribió el prólogo porque le pareció que valía la pena el libro y me alentó muchísimo, que eso es lo importante. Y entonces yo vine acá con ese libro y bueno, acá seguí escribiendo y acá empecé mi primera novela, que es Todes Oyes, que es de la cual hablo en ese video que te pasé, que se llama Escribir desde el sur del mundo. Y bueno, ahí surgió, empezó a aflorar el tema de la escritura, y ¿no? sobre todo el tema de la escritura en esta zona, ¿no? En esta región, que por ahí vos también en una de las preguntas que me comentaste que me ibas a hacer, y la tomo ahora porque es interesante. Que le aclaramos que tiene que ver con cómo al escritor
el paisaje, ¿no? Le influye. Luisa es de Buenos Aires, pero vino hace mucho tiempo y trabajó en la municipalidad y promovió mucho a la escritura en diferentes edades, pero ¿cómo te embebiste de todo este paisaje, de todas estas vivencias, de lo que es la Patagonia? Y sí. Bueno, claro, estamos hablando del 1977, que es cuando yo vine con mi marido y con un chiquito de 3 años, que era nuestro hijo, ¿no? Que es nuestro hijo. Y el otro, el segundo hijo, lo tuvimos acá. Pero claro, yo cuando vine sentí una necesidad. Yo ya conocía Bariloche, conocía el sur, conocía San Martín y todo, pero había venido en verano, ¿no? Tipo campamento y eso. Y siempre me había impactado mucho la región, la fuerza, ¿no? de esta región. Y bueno, y cuando ya vine y nos instalamos, de repente, viste, yo oía cosas, ¿no? De gente que me contaba cosas, gente que trabajaba en mi casa, que venía, mantuve contacto sobre todo con mujeres, y como que me surgió la necesidad de contar, ¿no? de reflejar esas cosas que me contaban. Y bueno, yo creo que de alguna manera lo que intenté transmitir, y espero que lo haya logrado, es un poco el clima, la atmósfera de esta zona, no estoy hablando del clima del frío al calor, sino de la sensación que uno tiene en este lugar a raíz de la gente, su manera de hablar, lo que dice, lo que te cuenta, lo que ha padecido, lo que está viviendo, bueno, la manera en cómo te llega el entorno, ¿no? Esa parte tan, si querés, árida de la estepa, pero con tanta fuerza, ¿no? Y por otro lado, toda esa parte, digamos, más parecida a lo que podían ser los bosques de los Alpes europeos, ¿no? Que es toda la parte divina de los bosques y lagos. Y bueno, yo intenté transmitir algo de eso, no solamente en Todo eso oyes, sino en este libro de poemas que se llama La otra orilla, que está muy volcado a todo lo que es lo natural, ¿no? Los bosques de acá, los árboles, todo. También en La doble vida, que es otro libro, que es un poco el personaje principal es mi alter ego, que es una escritora que vino a vivir a la Patagonia, o sea, que narra una historia. Y en me pasó una cosa muy rara, porque yo, y ahora eso te lo voy a leer porque es rarísimo, tiene de pronto un carácter premonitorio algo de este libro, que empieza hablando del centro cívico y termina con el tema de los desaparecidos, ¿no? Fíjate vos que acá, en el año 1000, esto se editó en el 88, el 89, porque fue premio MC 1988-89. Bueno. Acá uno de los personajes le escribe a otro y mirá lo que le dice. Creo que todos nosotros hemos experimentado siempre una curiosa atracción hacia los monumentos. Y si bien en este pueblo escasea el agua, en cambio proliferan las estatuas y las placas conmemorativas de sucesos importantes. Las hay en homenaje a la madre, al niño, a un fraile lanceado por los indios, a un maestro heroico, y desde luego en la plaza principal puede verse a un adusto general Piedras de bronce en uniforme de campaña, montado sobre un matungo agobiado después de la célebre gesta del desierto. La estatua de Alcamán, una talla de madera arrinconada en el fondo de la comisaría, lo muestra empuñando una lanza con la mano izquierda. La diestra está alzada en gesto hospitalario. Esto ha provocado las más variadas conjeturas. Hay quien dice que el cacique era zurdo. Otros opinan que se trata de un error del escultor, porque los indios no son ni zurdos ni diestros, sino solamente indios.
Hay también quienes tienen sus reservas en cuanto al gesto hospitalario y aventuran que es más bien la expresión de una amenaza, algo así como, ya van a ver. Bueno, fíjate si esto no tiene que ver de una manera impremonitoria con lo que está sucediendo ahora, con todo el tema de esta suerte de sublevación, ocupación de grupos de pueblos originarios, de los cuales yo hablo mucho aquí porque una de las cosas que más me impresionó... Que eso tiene que ver lo específico de estar en un lugar, ¿no? Que está no solamente atravesado por el paisaje, por lo bello, por lo estético, sino por las problemáticas, las vivencias. Y por el origen. Escuchan acá, toda la toponimia te habla de un pueblo que existió. Entonces yo me acuerdo incluso antes de venir a vivir acá, cuando vine al campamento, me impresionaba eso, todos esos nombres, mapuches o tehuelches, y bueno, y eso está presente, y una de las cosas que más me impresionó ya cuando vine a vivir es conocer a gente de ascendencia mapuche que no se animaba a hablar la lengua, porque se sentían que los iban a discriminar, y eso me pareció terrible, terrible porque todo lenguaje toda sintaxis es una visión del mundo, vos no le puedes quitar la visión del mundo a la persona. Y bueno, eso me motivó a escribir esta novela. Y otros poemas que aparecen en este libro. Y bueno, es eso lo que creo. Y en todos estos libros, en todos tus escritos, además de reflejar todas estas vivencias que manifestás y estas contradicciones que hay, ¿no? Sí, totalmente. En este territorio que es Bariloche, que es la Patagonia, sí. Y lo ves reflejado en tus libros, cuando los empezás a elaborar y pensás en un lector X, ¿qué destinatario te perfilás o te imaginás en esta construcción? Bueno, uno siempre como que, yo por lo menos, cuando escribo, generalmente pienso no con nombre y apellido, pero pienso en personas con las que puedo tener empatía, que pueden no solamente coincidir con algo que yo estoy mostrando, porque en general no saco juicio, no elaboro juicios en mis libros, pero que pueden coincidir o que les puede interesar, o que incluso me pueden decir, contradecir o decir cosas, ¿no? Pienso eso, pienso en ese tipo de lector, ¿no? Que es un lector activo, que le puede llegar o no lo que yo le estoy transmitiendo, ¿no? Recién mencionabas que armaste un video, que reuniste imágenes y textos en un video. Contanos un poco de qué se trata. De escribir desde el sur del mundo. Sí. Bueno, ese es un video que hizo mi hijo mayor, que es el que vino acá cuando tenía 3 años, que es director de cine. Y bueno, hizo un video corto, durará media hora, creo, ¿no? Y bueno, me pregunta muchas cosas y me hace contar, digamos, por qué nos vinimos aquí con mi marido, qué situación era en ese momento la del país. Y bueno, yo cuento un poquito todo esto que te estaba diciendo recién, y fue interesante hacer eso, fue interesante trabajar con mi hijo, me gustó mucho eso, encontrar las coincidencias que podemos tener, ¿no? Porque uno con los hijos no siempre coincide en todo, está bien, así que eso fue bueno, y bueno, sería lindo que lo tuvieran en la biblioteca y tenga oportunidad de pasarlo, para mí es un lujo que sea eso. Sí, lo interesante es que se reúnen diferentes formas de hacer arte y diferentes formas de leer, ¿no? La realidad, claro, sí. y los textos. Y también con eso motivaba la pregunta a ver, ¿qué crees vos que pasa hoy con las diferentes formas de lectura que hay y cómo se ve disputada la atención con las nuevas tecnologías, ¿no?
Una de las cosas que comentábamos con Luisa recién es en la biblioteca antes los niños venían a estudiar, sí, venían a consultar diccionarios, hoy por ahí eso ha cambiado, vienen a elegir más material relacionado a la lectura por placer. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Está disputada? ¿Corre riesgo la lectura? No, yo creo que la lectura nunca corre riesgo. Hay distintas maneras de acercarse, distintas plataformas. Lo que sí veo en las redes, digamos, en todo lo que toque es TikTok o WhatsApp o Instagram o ¿cómo se llama? Hay otro que no me acuerdo ahora cómo se llama, que todo el mundo manda cosas, no me sale ahora, no, pero bueno, que son siempre cosas como muy breves, ¿no? Todo es lo instantáneo y lo rápido, como que, y yo tengo Instagram, por ejemplo, pero no se me ocurre bajar un texto, ni siquiera en Facebook, texto largo, porque son redes que están hechas para algo así muy inmediato, ¿no? Pero por otro lado, lo que es maravilloso, que eso antes de que se popularizara todo el tema de satelital y qué sé yo, que acá veíamos con mi marido como qué maravilla poder estar conectado a través de un aparatito a la biblioteca más importante del mundo, por decirte algo, a un museo extraordinario, que son cosas que uno hoy día puede hacer, que es maravilloso, es fantástico, o a una biblioteca universal, ¿no? Donde podés consultar libros, obras, o sea que tenés un acceso a la información enciclopédico que es fantástico. Y yo creo que eso va a cambiar la manera de relacionarse con el conocimiento, ya lo ha cambiado, y también con la literatura, ¿cómo no? Claro que sí. ¿Qué decías que hoy tuviste, desde chica tuviste la posibilidad de disponer de una biblioteca? En las casas que hoy no está disponible la biblioteca o que se desconoce los lugares donde se puede uno acercar, tanto para niños como jóvenes o adultos, ¿qué te parece o qué opinión te merece de cuáles serían los recursos que podríamos apelar? Sobre todo porque vos sos escritora, pero tuviste un largo trabajo de fomentar la escritura y la lectura en las diferentes edades. Bueno, claro, ahora fíjate vos que la biblioteca que mencionas de mi casa, incluso esta biblioteca, está multiplicada al infinito a través de internet, ¿no? Y ahí lo tenemos a Borges, ¿no? Con su pensamiento, ¿no? Que le hubiera fascinado vivir más tiempo en esta época, porque es inagotable, es la letra, es inagotable. Ahora, el tema con eso es que lo que te pasa si vos entras a una tienda de lo que sea y te ofrecen 500.000 cosas a la vez y no sabes qué elegir. Es decir, por eso es importante el rol de una biblioteca como esta, de todas las bibliotecas, porque de alguna manera te ofrecen un panorama más acotado para que una persona empiece a interiorizarse y pueda seguir un camino de lecturas, ¿no es cierto? Eso, porque si no es tan vasto lo que hay, que hay gente que no está, digamos, en el tema, no sabe para dónde agarrar, ¿no? Sí, yo, fue una de las razones por las cuales también después de mi trabajo acá en la llave, como coordinando talleres de escritura y de lectura, cuando me jubilé, armé talleres para docentes que les daba puntaje, eso lo hacía particularmente, y también en Bariloche, en Junín, en San Martín, porque me parecía importantísimo que esos talleres fueran como una guía de lectura, que leyeran los autores imprescindibles. Si vos lees los autores imprescindibles, la lectura es como una carrera de postas. Un autor bueno te lleva a otro autor y a otro autor, porque los menciona, ¿entendés? Entonces, si te interesaste por, qué sé yo, por Faulkner o por Hemingway o por Roberto Alto, ese autor te va a llevar a otro y a otro. Y eso es fantástico. Y bueno, hoy día eso se puede hacer
a través del internet, a través de la Wikipedia, de Google, de todos estos sistemas, estas plataformas que a uno lo ponen en contacto con la lectura y con tantas otras cosas, ¿no? Pero bueno, hay que saber elegir, porque te pone en contacto con cosas muy valiosas, muy positivas, y también con cosas que no. Claro, habilita diferentes tipos de lectura, por ahí algunas más superficiales, sí, y algunas otras más profundas. Claro. Que bueno, también depende de qué es lo que uno está Sí, buscando, pero sí. si busca profundidad, Sí. por ahí, Sí. ahí hay que remitirse a una obra Sí, específica. sí. Y a la recomendación de alguien también. Yo muchas veces he recurrido porque a veces tenés que tener el ebook o hacerte una plataforma para poder bajarte un texto sin tener que comprar el libro, ¿no? Que a veces incluso acá es difícil porque hay libros que no llegan. Hay una plataforma que se llama Ciudad Seba, que es muy interesante, que tiene muchos autores clásicos. Y justamente ayer estaba releyendo un cuento de Tolstoy, que no lo tengo y que quería releerlo y lo encontré ahí, y bueno, es maravilloso eso de poder volver. O textos de Clarice Lispector, que es una autora que me encanta. En fin, no hay que negar la maravilla de los medios nuevos, lo que hay que saber es saber incorporarlos bien, que sirvan, que alimenten realmente, ¿no? Bueno, Luisa, te agradecemos mucho por esta visita. Es breve, pero bueno, alentamos a nuestros seguidores a ver, digamos, el sitio web en el cual también van a ver la obra. Buenísimo. Amplia que tiene Luisa y que por ahí en este breve espacio nosotros no podemos profundizar, No. pero sí te permito que puedas agregar lo que consideres relativo a toda tu trayectoria como escritora. Bueno, te leo algunos textos si querés.